Muy bien, entonces, buenos días a todos, a todas. Bueno, en realidad buenas tardes, ya son más de las, más de las 12, así que muy bien. Bueno, la idea de hoy, ¿cierto? No sé si con el profesor Cristian Morales habrán revisado las publicaciones del colectivo La Rebelión del Cuerpo. ¿La revisaron o no? ¿Vieron esos textos? No, No, estábamos dando profe. falacias, profe. Ya, ya. Entonces, bueno, deberían verla con Cristian, pero de todas maneras, mejor me voy a adelantar y la ven conmigo. Me voy a adelantar un poco, ¿ya? Que ese momento lo había preparado con ustedes, ¿ya? Bien interesante, así que espero que me puedan seguir. Les compartí, bueno, vamos a trabajar con el libro, ¿ya? Pero de todas maneras se los compartí en el Classroom, ¿ya? Para que lo puedan revisar si quieren descargar el material, pero se los voy a proyectar de todas maneras, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les decía, más tarde paso la asistencia. Ahora me voy a dedicar entonces directamente a la clase. ¿Ya? Bien, vamos entonces le digo enseguida la página 127 del libro, ya por si lo quieren buscar. ¿Ya? Recordarles, sí, que este es el objetivo con el cual ustedes van a ser evaluados. Ya se los voy a repetir. ¿Ya? Dice así. Objetivo 3, ¿cierto? Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales. Nosotros, ¿cierto? Ya habíamos comentado anteriormente este objetivo que tiene que ver con el análisis crítico. Si ¿Se recuerdan a qué se refiere el análisis crítico de los discursos? Ya, ok, Valentina va a quedar presente, ningún problema. Ya, muy bien. Respecto al objetivo, el análisis crítico de discursos, ¿a qué se refiere? ¿Qué se entiende por análisis crítico? Dar una opinión, profe. Sí, cierto, una opinión. Ya, pero ¿es solamente dar una opinión o a qué debe apuntar esa opinión? ¿A qué entienden ustedes, A por lo ejemplo? ¿Sí? criticar significaría como, ay, no sé, no, nada, no se me ocurrió la palabra, Ya, pero se por me fue la ejemplo, palabra. una opinión. ¿Cómo podría ser una opinión crítica, por ejemplo? ¿Cómo podrían ustedes tener una opinión crítica? ¿Qué lo diferencia de una opinión normal o sin que sea crítica? Que tenga como argumento de por qué tiene que ser, tiene como que dar tu opinión, una cosa así. Exacto, exacto, ¿cierto? Bien argumentada, bien fundamentada, ya por eso vemos nosotros argumentación, para que realmente lo que ustedes digan, sus opiniones, realmente tengan fundamento, realmente tengan argumento, ¿ya? Y obviamente también verlo desde distintos puntos de vista, ¿ya? Y generalmente también nosotros hemos analizado, o ustedes con Cristian por lo general, ¿cierto? Deberían haber analizado los distintos contextos socioculturales, ¿verdad? El trasfondo, el contexto que hay detrás, ¿verdad? De quien emite el mensaje y también del público o de los lectores, ¿cierto?, que reciben el mensaje. Y obviamente porque cada tipo de texto también presenta diferencias. Y también que la construcción de los argumentos, por ejemplo, en una argumentación, ¿verdad? Con tesis, con base, ¿verdad? Y respaldo, tiene toda una lógica de por qué se argumenta de esa forma, ¿cierto? O sea, por qué a veces la tesis se plantea al inicio, por qué se plantea al final, ¿ya? Y obviamente siempre teniendo presente la veracidad de la información. Por ejemplo, los medios de comunicación donde sabemos que muchas veces se falta un poco a la verdad, ¿ya? Bien, entonces les comento, dice, atención, contenido altamente violento. Leerás una selección de publicaciones de Instagram del colectivo La Rebelión del Cuerpo para analizar críticamente sus mensajes. Esta idea entonces del análisis crítico significa entonces analizar con fundamentos, ¿cierto? Y ver más allá lo que se dice. Esto te permitirá reflexionar sobre el uso de las redes sociales como un espacio de interacción social para promover y debatir ideas, ¿cierto? Yo creo que en más de una ocasión ustedes han planteado su punto de vista en las redes sociales, por ejemplo, y por lo mismo es importante saber plantearla bien, ¿ya? Vamos, antes de empezar, a escuchar un audio ya porque está en video, les compartí el video que dura un minuto, ya de una intervención social que hizo Nerea Dugarte, que ella es especialista en sexualidad y diversidad, ¿cierto?, de género, ya entre otra área, ella es psicóloga de profesión, ya, pero ella tiene a cargo y es directora, ¿cierto?, de este colectivo La Rebelión del Cuerpo, pero participa en varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales en Chile y en el mundo, ya.
ella es bastante perspicaz, ella es bastante lúcida en varias de las cosas que plantea. Les voy a compartir unos videos más adelante de ella, pero hoy vamos a ver esta intervención. Ustedes la van a escuchar para que no se ponga lento, ¿cierto? La presentación, pero les voy a proyectar entonces el audio. Entonces creo que presten mucha atención, que son las mismas palabras que aparecen representadas en el cuerpo de Nerea. Ella lo que hizo entonces fue preguntarle a distintas personas como una especie de encuesta de qué pensaban ellos, ¿cierto? O cuáles son las ideas que que la sociedad nos impone sobre la mujer, ¿ya? Y sobre el cuerpo de la mujer, ¿ya? Entonces, vamos a escuchar atentamente para que vayan prestando atención, ¿ya? Entonces se los voy a compartir. Escuchen. Dama, sumisa, buena madre, virgen, sin celulitis, tolerante, sin estría, perfecta, bonita, femenina, calladita, violita, joven, fiel, hétero, delicada, postergada, obediente, rubia, dócil, flaca, independiente, pero no tanto, inteligente, pero no tanto, trabajadora, pero no tanto, exitosa, pero no tanto, depilada, curvilínea, comportada, dueña de casa, esposa, casada, sexy, pero recatada. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Se escuchó? Chicos, Sí, profe. chicas, ¿ya? ¿Qué les parecen esos mensajes y las respuestas que las personas le dieron ante esta pregunta de lo que la sociedad impone a la mujer? ¿Qué les parece? ¿Qué impresiones les causa? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan sobre esto? Desacuerdo porque son estereotipos muy tontos, por así decirlo. Exacto, ¿verdad? Estereotipos, pero lamentablemente está muy presente, ¿o no? ¿Creen que están presentes todavía en la sociedad? ¿Sí o no? La verdad que siento que no. Si hay gente que se fija en esas cosas, como medio raro sería. Yo lo tomaría raro. A mí me parecería raro. ¿Usted En cree todo. que no? No sé, ¿ah? Bueno, igual, y O sea, probablemente, ¿sí? aún está presente en el sentido de la publicidad, las propagandas también. Ujú. Bueno, en la televisión en general con las redes sociales sí sigue presente, pero igual se ha cambiado un montón en ese sentido. Entonces igual es como que aún queda, pero gente que piensa así, pero igual hay mucha que ya no, ya cambió ese pensamiento. Exacto, yo creo que esa respuesta que da la compañera es mucho más precisa en el sentido de que Y eso justamente, quería decir. claro, ya, pero muy bien, de todas maneras, muy bien, ¿cierto? Que claro que en el fondo han habido cambios en la sociedad, específicamente sí, han habido cambios, pero no han sido lo suficiente. O sea, acuérdense que antes estaba esta idea, por ejemplo, de la mujer sumisa, o sea, por ejemplo, que la mujer que no podía dar su opinión, la mujer que tenía que quedarse en la casa, hacerle caso al esposo en todo, ¿ya? Imagínense todo esto, bueno, igual está un poco descontextualizado ahora, pero en el sentido de que lo que le criticaban los colectivos feministas a Neruda, a Pablo Neruda, por ejemplo, cuando escribía Me gusta cuando callas porque estás como ausente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero claro, eso era porque era el contexto de otra época, entonces, claro, por eso digo que está descontextualizado ahora, pero sin embargo, en otra época era mucho más natural. O esta idea de llegar virgen al matrimonio, las mujeres que, por ejemplo, que no se casaban, que se quedaban solteronas, por ejemplo o todo lo que era la heteronorma, por ejemplo, ¿cierto? Toda la relación heteronormada, en el fondo, y todo lo aquello que no estaba, que no cumplía con eso, con ello, con este canon, estaba mal visto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación homoerótica, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, claro, entonces no, si en la actualidad no hubiesen surgido, ¿verdad? Todos estos colectivos, ya no sé en cuál letra van, pero LGBTQI, ¿cierto? Ya es cierto, donde justamente responden a esta idea
normalizada, ¿cierto?, de ver, por ejemplo, la sexualidad y el género, ¿ya? Y por ejemplo, también la idea también de los estereotipos, los prejuicios en la mujer, de ser una mujer recatada, por ejemplo, de que la sociedad o la publicidad, como bien decía Carolina, creo que era, ¿cierto?, que estaba interviniendo, que esta idea también que los medios te imponen sobre la mujer, sobre verse sexy, esta cosificación y sexualización muchas veces de la mujer, o esta falsa idea de verla, por ejemplo, de ser flaca, sin estría, ya sin celulitis, etcétera, etcétera. O sea, de tener constantemente, de tener una alimentación saludable, lo cual no es malo, pero por ejemplo, hasta tal extremo de verse como una modelo, esas modelos que pesan, ¿cuánto? 40 kilos, si es que no menos. Entonces, todos esos estereotipos que no solamente se dan en la mujer, pero ahora estamos viendo el estereotipo de género, pero también se da en el hombre. O sea, el hombre, por ejemplo, que no podía llorar porque se veía como afeminado, que no podía expresar su sentimiento, que siempre tenía que estar fuerte, etcétera, etcétera. O sea, son varias cosas, o el tema de los colores, por ejemplo, que no podías vestirte con cierto tipo de colores, en fin, en fin. Todo este tipo de cosas responde a prejuicios y estereotipos sociales, ¿verdad? Que están presentes en nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema de la fidelidad o ese tipo de cosas que, bueno, que en algún punto sí se sigue manteniendo en muchos casos, ¿ya? Pero esta idea de la perfección, por ejemplo, o sea, una mujer perfecta que cumpla con todos estos requisitos, imagínense, o sea, yo creo que genera un agotamiento total para una mujer querer cumplir con todos estos estereotipos, con todo esto que se le pide, que se le exige, ¿ya? Entonces pasa efectivamente, sigue pasando, y de hecho la publicidad muchas veces hacia las niñas, por ejemplo, hacia la adolescente, eh, muchas veces que, de hecho, más adelante aparecen estadísticas donde ellas no se atreven muchas veces las niñas a participar de actividades, por ejemplo, como participar activamente en una clase o mostrarse, ¿cierto?, frente al resto, porque por temor a ser juzgada o prejuzgada, ¿ya? No sé si alguien más quiere agregar algo más. Bueno, y por ejemplo, ¿no les causó curiosidad eso que decía em, inteligente, pero no tanto, exitosa, pero no tanto, independiente, pero no tanto? ¿No les causó nada eso? ¿No les produjo nada? ¿No les causó nada eso? Pero eso cómo se podría interpretar, porque eso no serían así como estereotipos, ¿no? O no, no son estereotipos esas cosas. Exacto, No, pero no entiendo. a qué se refiere eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Eso de inteligente, que la sociedad exija eso, inteligente pero no tanto, eh, talentosa pero no tanto, etcétera. ¿A qué se refiere eso? Independiente pero no tanto. Yo creo que eh, apuntando a lo que, como a lo que quiere decir el video, es como que ya, inteligente ya, porque tiene que ser apta, pero no tanto como para que ella tome las decisiones, por ejemplo, por un hombre, o sea, que en pocas palabras que sea eh, controlable por un hombre. Exacto, ¿verdad? Eso apunta, o sea, que el hombre todavía está ese machismo todavía presente donde el hombre de alguna manera quiere una mujer que no destaque por sobre él. Entonces a eso apunta justamente. ¿Ya? Muy bien. Bien, pasemos acá. Dice hashtag la rebelión del cuerpo. ¿Qué es la rebelión del cuerpo? Es un movimiento social que busca educar sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género. ¿Qué entienden ustedes por estereotipo y estereotipos de género? ¿Qué es para ustedes un estereotipo? ¿Saben lo que es un Una estereotipo? idea como ¿Ya? preconcebida de algo sin saber mucho de qué trata. Exacto, eso es Florencia, exacto, una idea preconcebida, es como un prejuicio, ¿verdad? Y que la sociedad a la vez, o sea, los estereotipos se basan en los prejuicios, pero finalmente normalizan cierto tipo de cosas. Por ejemplo, un estereotipo es normalizar que la mujer es de cierta forma y el hombre debe ser de cierta forma. Entonces, eso ahí se convierte en un estereotipo, es cuando muchas veces nace de un prejuicio, pero llega a imponerse socialmente. ¿Ya? En este caso estamos hablando de los estereotipos de género sobre las niñas, ¿cierto? Las adolescentes. La iniciativa surgió a partir del resultado de una encuesta realizada en 2016 en Chile, Adimar, Anliber y ONU Mujeres, que mostró que una de cada dos niñas en Chile, miren, una de cada dos niñas en Chile siente presión por su imagen física y casi el 40% de las niñas entre 10 y 17 años, es decir, la edad que están ustedes, ha dejado de hacer alguna actividad pública que le gustaba porque no se siente segura de cómo se ve físicamente ni de si proyecta la imagen deseada.
O sea, imagínense la cantidad de niños, o sea, casi la mitad de las niñas en nuestro país no se atreve a participar públicamente, participar de actos, por ejemplo, en los colegios, o dar su opinión, por ejemplo, en clase, o qué sé yo, porque justamente no quiere que se vea una mala imagen de ella, o su apariencia, o qué sé yo. Entonces, hay varias situaciones que talento, ¿cierto? Lo dice la misma Nerea en una de las conferencias que da, que talento de las chicas, de las mujeres, que se pierde lamentablemente por estos prejuicios, estos estereotipos sociales, ¿ya? La rebelión del cuerpo busca evidenciar la violencia de género en el espacio público, ya sea publicidad, medio de comunicación, ¿cierto? El que estamos acostumbrados, promoviendo un pensamiento positivo sobre el propio cuerpo, o sea, la autoimagen, el autoconcepto, la identidad, ¿cierto? Que uno tiene, ¿cierto? O sea, valorarse a sí mismo y a sí misma. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género corresponde a cualquier acto de violencia física o psicológica ejercida contra una persona o grupo motivado por su identidad de género o orientación sexual. O sea, la violencia de género no solamente abarca a la mujer, sino también a las orientaciones sexuales distintas a la heteronorma y que impacta negativamente en su identidad, salud o bienestar social. O sea, que en todos los ámbitos de su vida. Este tipo de violencia se expresa de distintas maneras, por ejemplo, en la cosificación del cuerpo femenino, ¿cierto? O en la sexualización, por ejemplo, en la publicidad, en los medios de comunicación, etcétera, en los ataques homófobos o en la invisibilización del aporte social de la mujer. O sea, por ejemplo, cuando en los ámbitos públicos, por ejemplo, no se presenta o no se destaca la labor y el trabajo de la mujer, ¿ya? Bien, acá hay una pregunta para ustedes. ¿Qué simboliza el escribir los mensajes en el cuerpo de la mujer? ¿Qué se busca comunicar? ¿Cuál es finalmente el objetivo? ¿Por qué creen que este colectivo, la Rebelión del Cuerpo y Nerea, buscaron hacer esta intervención social? ¿Cuál habrá sido el objetivo de esta intervención social? Criticar los estereotipos. Criticar los estereotipos, ¿cierto? Los falsos conceptos, ¿verdad? Y los prejuicios hacia la mujer en este caso, y que impone la sociedad, ¿verdad? Bien. ¿Piensas que la publicidad y los medios de comunicación contribuyen a construir una imagen positiva de hombres y mujeres en la actualidad? ¿Por qué? ¿Piensan ustedes que los medios de comunicación contribuyen más bien a esta idea positiva o negativa, ¿cierto? Sobre la idea de lo que debe ser el hombre y la mujer. ¿Qué piensan ustedes? Lo que han visto, lo que han leído, en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Es positiva la imagen que nos proyectan de la mujer o la encuentran más bien negativa, o del hombre o de la mujer? Cualquiera de los dos. Yo creo que no hay que tomar en cuenta a la publicidad porque la publicidad busca un fin de consumo y como busca un fin de consumo se le va a tratar de a apelar, por ejemplo, al lado más superficial de uno, al lado más instintivo y por eso utiliza a estos estereotipos, por ejemplo, una persona eh, linda, en muchas comillas, como para captar la atención de uno. Entonces, en pocas palabras, la policía está manipulada. Entonces, no hay que caer dentro de tomarle mucha importancia a la publicidad, porque es solamente eso, publicidad. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Así es. O sea, la publicidad en el fondo más bien contribuye a esta idea de formarnos falsos estereotipos también muchas veces. ¿Ya? Y justamente era Nicolás, ¿cierto? Que estaba interviniendo, que no pude ver la pantalla, pero justamente esta idea de que no, de que la sociedad y los medios de comunicación de alguna manera te están imponiendo constantemente cómo debes ser y cómo debes comportarte. Y también pienso que uno debería ser más crítico con eso y no siempre hacerles caso a los medios de comunicación. Por eso la importancia de ser espectadores críticos, lectores críticos, ya, para no caer en este juego, porque aquellos que no se dan cuenta de, por ejemplo, quizá ustedes sí son más críticos, porque ustedes tienen otra forma de ver las cosas y han tenido otro acceso distinto a la educación también, y se lo han cuestionado. Pero aquellas personas, ¿cuántas personas habrán que realmente ven los medios de comunicación y asumen como normal todo lo que les presenta los medios de comunicación y asumen que está bien, que es lo correcto? Probablemente todavía son muchas. Y eso es porque justamente estos temas no se han discutido en la educación o no se han planteado o no se ha generado esa discusión social sobre los estereotipos. Por ejemplo, acuérdense, no sé si vieron el Festival de Viña cuando estaba este como Checopete deconstruido, cuando Ernesto Beloni empezó a llorar, ¿cierto?, en el Festival de Viña por toda los chistes y el humor que había desarrollado en torno a esta imagen de la cosificación o sexualización de la mujer. No sé si vieron el Festival de Viña, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando el Checopete deconstruido, ¿lo vieron o no? Y memes.
Memes de eso también, sí. Igual. Ya, ¿cierto? O de construida, así como. No, pero en el fondo, claro, apuntaba a eso, o sea, que en el fondo esto ha pasado históricamente y muchas veces estuvo normalizado en nuestra sociedad. Sin embargo, ahora la gente, las personas están mucho más alertas, mucho más atentos a estas situaciones. ¿Ya? Súper bien las intervenciones que han hecho, ¿ah? Muy bien. Bien, en el siguiente posteo analiza críticamente la portada de un diario impreso nacional que destacó los rasgos faciales de Christian Emmler para explicar su talento y habilidades deportivas. ¿Ya? Tenemos acá, bueno, no se ve tanto el detalle, pero en el fondo tenemos la imagen del rostro, ¿cierto? De esta capitana de la Roja, ¿cierto? Que cuando clasificaron en el Mundial de Francia 2019. Y claro, se centran en los rasgos físicos y que en el fondo ella y logró estar donde estaba y que le fuera bien en el fútbol, etcétera, etcétera, por sus rasgos físicos y no por otras cosas. Entonces, quien dice Christian Emmler, capitán de la Roja, que clasificó el Mundial de Francia 2019, pasó por el escáner de nuestro periódico. Su rostro arrojó fortaleza y ratos en que disfruta estando sola. Y obviamente el colectivo La Rebelión del Cuerpo respondió y dijo, es violencia que en vez de reconocer su trabajo, esfuerzo y logros, se analice su cara como si fueran sus rasgos físicos, lo único relevante que esta mujer tiene. Es violencia que en vez de tomarla y enaltecerla como un ejemplo que mujeres y niñas puedan admirar por su talento y trabajo, la posicionen como una líder perfecta por su rostro, obviando sus capacidades de motivar y dirigir a un equipo. Es violencia que cuando un equipo en la que participan muchas mujeres solo se reconozca a una mujer por su rostro, obviando el trabajo colectivo y constante, la fuerza, pasión y dedicación y sobre todo lo que han logrado juntas, ser un equipo reconocido internacionalmente y estar a días de debutar en un mundial de fútbol. ¿Qué les parece esta portada? ¿Qué les parece la respuesta que da el colectivo La Rebelión del Cuerpo? ¿Qué piensan al respecto? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan? De ¿Qué le- acuerdo con De lo que acuerdo dice. con el colectivo, ¿cierto? ¿Ya Sí. encuentran violento este tipo de actos, este tipo de publicaciones en los diarios? ¿En qué sentido podría ser violento? Porque hay distintas formas de violencia, ¿cierto? ¿Qué forma de violencia hay? Está la violencia física. ¿Qué violencia más hay? ¿Saben qué tipo de violencia existen o no? ¿Violencia psicológica? La violencia psicológica, ¿ya? ¿Qué más? Verbal. Verbal. ¿Alguna otra? De la manipulación. La de manipulación, sí, y depende. Si es manipulación social, sería violencia social. Si es manipulación psicológica, violencia psicológica. Y también está la violencia simbólica. Lo invito a conocer ese concepto, a investigar sobre él, violencia simbólica. Les voy a subir un material sobre eso igual después, eh, que lo planteó un sociólogo, que a lo mejor lo han escuchado, un sociólogo francés contemporáneo, Pierre Bourdieu, o se cree Bourdieu, ¿cierto? Que plantea este concepto de violencia simbólica en las relaciones de poder en distintos ámbitos de la sociedad, o sea, esta relación asimétrica donde hay alguien que tiene más poder que otro, por ejemplo, un jefe y un empleado, hombre-mujer, pero no es porque esté bien que el hombre tenga más poder que la mujer, sino porque la sociedad ha normalizado que el hombre tenga más poder que la mujer y muchas veces la mujer tenga que estar sumisa al hombre, ¿ya? En ese sentido se ha generado esas relaciones asimétricas, ¿ya? Es más bien por eso, pero en general apunta justamente a muchas veces a no denunciar este tipo de práctica, este tipo de abuso, este tipo de violencia que muchas veces está implícita en distintos actos y que se ha normalizado. Eso es violencia simbólica también. ¿Ya? Bien, un concepto clave es la argumentación del emisor establece asociaciones entre ideas o hechos y genera una conclusión, ¿cierto? O sea, la tesis puede partir, si es una argumentación deductiva, partimos con la tesis, si es una argumentación inductiva, empezamos con los argumentos, finalmente llegamos a la conclusión y la tesis viene a ser esa conclusión, ¿ya? Por ejemplo, la rebelión del cuerpo elabora ciertas asociaciones a partir de la portada de Christian Emmler, ¿cierto? Que va terminando, por eso empieza con cada vez con violencia esto, ¿cierto? Dice las que les permiten llegar a una conclusión. La portada es sinónimo de violencia, ¿cierto? Que en este caso en particular tenemos una argumentación inductiva porque parte de hechos concretos para establecer la tesis como conclusión. Por su parte, el lector lee ese razonamiento para identificar la opinión del emisor y comprender la postura que tiene sobre el tema tratado. O sea, en el fondo, claro, o sea, la idea es como que nosotros como lectores seamos lectores críticos también y podamos darnos cuenta del emisor, de lo que quiere plantear este emisor o emisoras en este caso.
Bien, ¿cuál es la postura entonces del emisor o de, de las emisoras, en este caso, porque son las chicas de la Rebelión del Cuerpo, respecto a la portada que publicó un diario nacional? ¿Estaban a favor o en contra de lo que planteaba esta portada y por qué? Lo que dice la Rebelión del Cuerpo. ¿Cuál es la postura En de la contra, ¿no? en contra, ¿cierto? ¿Y qué cosa resalta? ¿Por qué estaba en contra? Por qué, por ejemplo, tiene como objetivo esta necesidad de reconocer el trabajo, el esfuerzo y logro de Christian Emmler? ¿Por qué creen que estas chicas de la Rebelión del Cuerpo se centraron en estos aspectos? ¿Por qué habrán tomado esos temas del trabajo, el esfuerzo, los logros para rebatir, ¿cierto?, esta portada? Porque ella igual ha tenido que pasar por como por harto equipo, harto entrenamiento para como resaltar entre las otras jugadoras y no precisamente por su físico, sino por sus capacidades como arquera. Exacto, ¿verdad? Por sus capacidades, por su talento, el trabajo en equipo, la capacidad de dirigir un equipo, todo el esfuerzo, el sobreponerse a las dificultades, lo alto, los bajos, ¿cierto? En todas las circunstancias, o sea, todas las experiencias están de alguna manera subsumidas y están viéndose como invisibilizadas por esta situación, ¿ya? Bien, ahora van a hacer un trabajo en grupo, ¿ya? Les voy a anotar las preguntas en el chat, que es en relación a esta portada, que les repito, que si tienen su libro a mano, es en la página 128 del libro, y van a responder en grupo y lo vamos a comentar en un plenario al final de la clase. Ustedes van a ser derivados a grupo ahora al azar y tienen que escoger en ese grupo por así decirlo, un líder o alguien que esté a cargo del grupo que vaya, donde van a ir interviniendo cada uno y esa persona va a ir tomando nota de la respuesta. Y al finalizar la clase, ustedes van a compartir la respuesta en un plenario y durante lo que queda de clase yo voy a ir pasando por los distintos grupos para ir viendo cómo van. ¿Ya? Bien. ¿Qué tienen que responder? Tienen que responder con esta parte que dice 3. El emisor reitera al inicio de cada párrafo la frase violencia y comenta en tu grupo en qué consiste el acto de violencia que denuncia, a qué clase de violencia pertenece este acto, qué busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contexto de la portada y de qué otra manera el medio que publicó la portada podría haber destacado el liderazgo de Christian Emmler. Van a tener 20 minutos para en su grupo responder estas preguntas, ¿ya? Así que para que estén atentos. Les voy a escribir las preguntas en el chat, ¿ya? Y yo voy a ir pasando por todos los grupos, así que espero que vayan trabajando, ¿ya? Ahí anoté las preguntas. No, espérense, para todos. Ahí sí. Ahí todos tienen las preguntas, ¿cierto? Bien, entonces los voy a distribuir en 7 grupos, ¿ya? Van a ¿Qué quedar página dijo, profe? 128, página 128, Bien. ¿ya? Y voy a ir, vayan aceptando cuando los vaya llamando, ¿ya? Ya, ¿De ahora están cuántos listos. son los grupos, De, profe? de 4 personas, ya están listos, ya se armaron. Ahora vayan aceptando. Ya. Muy bien, ya se armaron los grupos. Tienen que ir aceptando en su Zoom. Benjamín, Emilio están. Tienen que ir a sus grupos, tienen que aceptar. Nicolás, Emilio están, tienen que aceptar para ir a sus grupos. Emilio. Emilio tiene que ir a su grupo. Ya. Bien. ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? Chicos, Eh, tienen que responder las preguntas. Se las puse en el chat. ¿Las vieron o no? Es sobre lo que estábamos leyendo recién. Sobre la portada de la página 128. ¿Las vieron o no? Benjamín, Nicolás, John. Chicos, tienen que participar. sí. ¿Ya? Y Benjamín, Nicolás, ¿vieron las preguntas? Chicos, Benjamín. Ah, está silenciado. Dije que sí. Ah, ya. ¿Saben lo que tienen que hacer o no?
Ya, ¿quién va a Sí, tomar, responde. quién va a ir anotando la respuesta en este grupo? Nicolás o Benjamín, ¿quién de los dos podría anotar las respuestas? Yo les voy a pedir al finalizar la clase que estén organizados, ¿ya? Decidan en este tiempo quién va a anotar la respuesta en su grupo, ¿ya? Y tienen que ir planteándoselas, ¿ya? Las preguntas son, se las repito, son ¿en qué consiste el acto de violencia que se denunciaba, cierto, este colectivo? ¿A qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Qué busca lograr el emisor con la palabra violencia para describir la portada? ¿Y de qué otra manera el medio que publicó la portada podría haber destacado el liderazgo de Christian Emmler? ¿Ya? Bien, se desconectó el En Nicolás. la Ya, página 128. página 128. Sí, sí, sí. ¿Ya? Para que vayan Ya. trabajando. ¿Ya? Muy bien. Voy a volver en un minuto. Ya voy a ir a otro grupo. ¿Ya? Pero para que se vayan organizando. Ya. ¿Ya? Muy bien. Hola, hola, ¿cómo van? ¿Saben lo que tienen que hacer, cierto? Yo me perdí, profe. Completamente. Anoté las preguntas en el chat. En el chat, ¿ya? Sí, las tengo acá. Ya. Es sobre lo que estábamos viendo recién, sobre la portada y lo que respondió el colectivo en la página 128 del libro. También lo subí a su Classroom hoy día. ¿Ya? Ah, yo no tengo el Sí, libro. ¿Ya? Sí, Pero profe. miren, son las siguientes preguntas. Tienen que escoger a alguien que vaya tomando nota en su grupo. ¿Quién va a tomar las notas? ¿Quién va a anotar las respuestas del grupo? No sé. ¿Quién se Catalina, anota? Catalina, ¿podría usted, por favor? La Cata tiene. La La Cata tiene Nayeli. voz de. ¿Yo? No, la Catita, Ya, Catita. La pero, Nayeli. pero todos tienen Bueno, que, o Nayeli, ya, y al final tienen No. que, al final de la clase yo les voy a pedir que participen ya como grupo, ya, para que vayan diciendo la Obviamente. respuesta, ya. Les comparto la primera Claro. pregunta, a ver, para que Nayeli vaya tomando nota. Dice la primera, ¿en qué consiste el acto de violencia que que denunciaba este colectivo? ¿De qué trataba la violencia que se iba denunciando ahí, en de esa portada? como el rasgo físico, o sea, que se fijaban mucho en el rostro de las mujeres. Y solamente eso era como lo que se fijaban más en vez Exacto, de lo que ¿verdad? son. Exacto, y no se O sea, basaba, ¿sí? era, para mí era como más como no en sí como una violencia así como justo que tenía que ser una violencia, sino que como que hay un conjunto ahí para mí. Exacto, ¿verdad? Como que también el trabajo colectivo, ¿verdad? Que estaba siendo Claro. invisibilizado, que no se estaba destacando. Esa respuesta que están dando está muy bien, tienen que irlo anotando ya para que Nayeli vaya tomando nota, ¿ya? Tienen que hacer lo mismo con las otras preguntas, ¿ya? Bien, chicos, van bien, les va a ir bien. Nos vemos más tarde, ya voy a ir a otro grupo, ¿ya? Cuídense, nos Ya. vemos. Voy a ir al Adiós. grupo, chao, chao, voy a ir al grupo 3, denme un segundo. Ahí sí, voy para allá. Hola, Bien, todo bien. bien. ¿Saben lo que No, tienen que hacer, cierto? ¿Quién está anotando la respuesta en su grupo? ¿Quién está tomando nota? Yo, profe. Ya, vale, Valentina. vale. Muy bien. ¿Y en qué pregunta van? En la 2. Sí. En la 2. Ya, la 2 dice, ¿a qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Qué respondieron allí? Aún estamos en eso. Que habíamos terminado la primera. Entonces ¿Ya? íbamos a la segunda nosotros ahora. Ya, intenten responder para que... ¿Ya? Pero pertenece a la violencia simbólica. Ujú. ¿Por qué era violencia simbólica, Valentina? Porque, porque valora otra cosa, valora el aspecto físico de Diane, de la De Christian, arquera, de Christian Eller. Christian, Ujú. sí, en vez de su trabajo como persona. Exacto. Una violencia que está como oculta, una violencia implícita, ¿ya? A eso se refiere la violencia simbólica también, que no es una violencia que sea tan evidente muchas veces, ¿ya? Y que tiene que ver con esta mala imagen que se hace a veces de las mujeres. Y los demás compañeros, ¿qué piensan? Tiare, Paulo, Francisco, ¿qué otros tipos de Yo violencias? respondo lo mismo. ¿Ya? La violencia, yo siento que es violencia simbólica, como dice la Vale. ¿Solamente esa o había otra más? Es que no se debería como mirar la otra violencia. ¿La violencia de género? ¿No ven violencia de género allí? Profesor, discúlpeme, estoy diciendo. ¿Cómo?
Me estoy vistiendo, profe, disculpe. Ya, tía. Muy bien, ya. Ok. Bueno, No, pero la violencia de género, ¿por qué se podría dar violencia de género? ya que Eh, como es mujer no se fijan en lo que hace y simplemente se fijan por su físico. Exacto, también, ¿no? ¿Verdad? No están valorando el talento, ¿cierto? De ella. Y que muchas veces pasa eso también con las mujeres, ¿verdad? Se van en la apariencia y no en los talentos. ¿Ya? Bien, ya sigan desarrollando la respuesta, van muy bien. ¿Ya, chicos? Nos vemos después al finalizar la Ya, clase. ¿Ya? gracias. Muy bien. ya, Lo profe. siento. ¿Ya? Este grupo. Ya respondimos todas, pero ¿Respondieron virtualmente. A ver, no, pero tienen que ir tomando nota. Alguien tiene que anotar. ¿Quién puede anotar? Go. ¿Quién puede resumir la respuesta del grupo? Tienen que ir tomando nota. El concha. Martín, ¿podría usted o no? ¿Podría? No, ahora no. Ya, o Nicolás. Bueno, Ya, y bien, Nicolás. ya voy a tener que ser yo. ¿Pero Ya. dónde? ¿Por Word o por el chat? Como ustedes quieran, si quieren lo hacen en Word, porque así me queda también como respaldo, después me lo pueden enviar si quieren, ¿ya? O si quieren en el chat no, porque después se pierde, prefiero que lo hagan en un cuaderno o en un Word, ¿ya? Al principio de cada Ok. ¿Ya? Ya, entonces la primera pregunta, ¿qué respondieron como grupo a la primera? Dice, ¿en qué consiste? En la página 128. Sí, página 128, sí. Dice, la primera dice, ¿en qué consiste el acto de violencia que se denuncia? ¿En qué consistía ese acto de violencia? Que se fije en el físico más que en el logro que ella ha alcanzado. Obviamente. Exacto, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Eso tienen que ir anotando. ¿Qué más? ¿Qué más se podría decir? ¿Qué cosas se invisibilizaban, verdad? Solamente al centrarse en lo físico. El empeño que ella tenía en su profesión. El desempeño profesional, ¿verdad? El trabajo en logros. equipo, los logros, el talento. Ya tienen que ir anotando todas esas cosas. Ánimo, ánimo, ánimo. Ya, la siguiente pregunta que dice, ¿a qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Qué tipo de violencia se daba? Psicológica. Como que se desprestigiaba su... O ¿Qué tipo de- profesional, no sé muy bien. Se desprestigiaba a su persona. Ujú. Sí, cierto, pero ¿cómo se llaman esas violencias? Ese tipo de violencia. ¿Qué nombre reciben? ¿Qué nombre No reciben? sé si una... No sé si la información, no lo sé. Por ejemplo, había violencia de género, ¿no? Había violencia de género, ¿no? De manera superficial, sí. ¿Ya? Podría decirse porque podría asumirse que la gente que escribió ese artículo o el equipo detrás son en su mayoría hombres. Se Sí, podría cierto. asumir, se podría decir. Ujú. Sí, es cierto que hay una violencia también acá de género porque muchas veces pasa que imagínense si hubiese sido los hombres, el fútbol masculino, el que hubiese estado llegando a las finales mundiales, probablemente hubiese salido en muchas portadas de distintos medios de comunicación, se hubiesen resaltado otras cosas, en cambio como son las mujeres las que están en este caso, el fútbol femenino, no se lo resaltó de la misma manera. Entonces, específicamente, sí, habría una violencia de género. Hay violencia simbólica también y también hay violencia social. ¿Por qué creen que hay violencia social acá? ¿En qué sentido? Porque por el hecho de ser, no sé, mujeres, ven solamente su aspecto físico en vez de su desempeño. Entonces, Sí, y también porque son expuestas en medios de comunicación masivos, ¿ya? Y los medios de comunicación masivos llegan a muchas personas en nuestra sociedad. Muchas personas leen los diarios, ven la televisión, internet, redes sociales, etcétera. Entonces, al evidenciar y generar estos falsos estereotipos y prejuicios, se está haciendo una violencia social también, ¿ya? Bien, chicos, van bien, sigan respondiendo y para que el compañero tome buenos apuntes, ¿ya? Que les vaya muy bien. Nos vemos más tarde al finalizar la clase, ¿ya? Voy a ir a otro grupo, ¿ya? Bueno, Ya, muy bien. Ya Hola. terminamos. ¿Terminaron ya? Súper bien. A ver, Sí. cuéntame un poco, ¿quién tomó nota en su grupo? no. Yo. Ya, ok, Florencia. A ver, vaya contándome lo que fue anotando. A ver, para la primera pregunta. Que preguntaba, creo que sobre la violencia, ¿no? Sí, la pregunta ¿En qué se la consiste el acto de violencia que denuncia?
en Exacto. desmerecer el trabajo de ella al omitir los esfuerzos y sacrificios de su carrera, al solo analizar su éxito por el físico y los rasgos de su cara. Exacto, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué tipo de violencia ven ustedes acá? ¿Qué tipo de violencia se presentan en esta portada? Violencia simbólica. Simbólica. ¿Ya? ¿Y a qué se refería la violencia simbólica? Que es la que recoge los estereotipos, mensajes o valores que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en desigualdad. Exacto, súper bien, súper bien. ¿Y solamente esa o había otro tipo de violencia también? Ah, ¿Cuál es el, ti- Oh, cuál es el tema, cuál es el tema central de la clase? ¿Cuál es el tema central de esta clase? lo de esa colectivo, la rebelión del Ya, cuerpo. pero sí, exacto. ¿Pero qué denuncian ella principalmente? La violencia de género, la violencia hacia la Eso. mujer, ya tienen que centrarse en eso. Y también hay violencia social. ¿Por qué hay violencia social? Porque son expuestas en medios de comunicación masiva, donde llegan a muchas personas. Entonces los estereotipos se siguen repitiendo también a otras personas. Ya analicen eso y vayan mejorando un poco su respuesta, pero van súper bien, ¿ya? Bien, voy a ir a otro grupo y después van compartiendo, ¿ya? Bien, Ya, chicos, perfecto. ya, muy bien. Hay alguien que llegó, la Carolina Monreal, la voy a asignar al grupo de uno. Pero La la profe, Caro ya la tenía Caro sí grupo. estaba en grupo, profe. Yo Uy, con Francisca y Javiera, creo. y Francisca y el Javiera. grupo, Debe haber salido. Ah, ya, Francisca y Javiera. ¿Qué grupo estaba? Era el. La voy a. 4. Ya, ok, ok, ok. Ya. Déjenme. La asigné. Bueno, igual, bueno, ahí se van viendo qué grupo, porque ahora tengo que ir al otro. Ustedes son el grupo 5, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, ahora voy al 6. Ya, nos vemos. Chao. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo les fue con las preguntas? Estamos en eso. ¿En cuál van? ¿En cuál van? ¿Quién está tomando nota en el grupo? ¿Quién está anotando? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? La Mayra. Ya, Mayra. ¿Qué ha anotado por la primera pregunta? La primera era que decía, deme un segundo, déjeme ver. Dice, ¿en qué consiste el acto de violencia que se denunciaba? ¿Qué anotó allí? Que consistía en que se estaba viendo a la deportista de una forma muy superficial, centrándose en su belleza y Exacto. dejando de lado lo que en verdad importaba, que era su habilidad respecto Súper al bien. deporte que practica. Ya. ¿Y hasta cuál llegaron? ¿En qué pregunta van? Es que no sabíamos muy bien qué poner en la 2, así que estamos respondiendo la 3. Ya, la 2 era, ¿a qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Qué tipo de violencia conocen ustedes y por qué, cuál se dará acá? Que pensamos en, podría ser como a su trabajo, porque no se enfocan en lo principal, pero ¿Cuál tampoco era, tan... exacto, pregunta para ustedes, cuál era el tema de la clase? ¿Por qué estábamos viendo la opinión de este colectivo? Salía al principio. Era para ver la violencia de género, ¿ya? Acuérdense que eso fue uno de los conceptos que vimos. Entonces, acá específicamente hay violencia de género. ¿Y en qué se evidencia la violencia de género acá, por ejemplo? En lo que dijo la Mayra en la primera pregunta. El no valorar en sus habilidades. Ya, Que no sí, cierto. evidencian su esfuerzo. Exacto, ¿verdad que no se evidencia su esfuerzo? Y fuera de eso, piensen en lo siguiente, cuando el fútbol chileno, pero el fútbol masculino, gana, llega a las finales a nivel internacional, etcétera, cuando pasan ese tipo de situaciones, ¿se responde de la misma manera o aparece solamente en un medio o qué pasa finalmente ahí? ¿O pasa que Cuando cuando el fútbol chileno gana a nivel internacional? ¿Qué es lo que pasa? prácticamente se hace una celebración nacional. Exacto. ¿Y por qué acá no pasa lo mismo? ¿Por qué con las mujeres no se las destaca de la misma manera? Entonces, ese tipo de actos, ese tipo de situaciones nos hace pensar en violencia de género también y violencia social también, porque se están exponiendo estos estereotipos en la sociedad. ¿Ya? Vayan avanzando, en unos 2 o 3 minutos nos vemos en la clase general. Ya voy a ir al último grupo. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿Sí? Ya vamos a volver ahora, yo creo, a la clase general, ¿ya? Pero ahí van compartiendo como grupo, ¿ya? Y van participando, ¿ya? Muy bien.
te lo envié. Ya, es J, a ver, se lo voy a anotar a todos aquí, a ver. ¿Qué les pareció la... Concha, hermano. Ah, pero tranquilo, tranquilo. Problema. J. Chamorro. Profe, eh, ¿te puedo mandar más tarde? sí, no hay ningún problema. Liceo, ningún problema, chicos y chicas. El Liceo Católico Atacama.cl. Ya ahí me lo pueden enviar. ¿Ya? Muy bien. Súper. ¿Qué les pareció la experiencia? ¿Qué les pareció esto de dialogar en grupos? ¿De trabajar en grupos? ¿Les gustó? ¿O no? Sí, normal. Normal, ya, muy bien, muy bien. Ya, vayamos a la primera pregunta para que vayan participando. ¿En qué consiste el acto de violencia que se denuncia? El grupo 1, ¿qué respondió? ¿Están por ahí? ¿El grupo 1? ¿O el grupo 2? El grupo 2 al menos. ¿Quién quisiera compartir su respuesta? Es violencia patriarcal, como una violencia machista. Y en sí como una violencia como simbólica o no sé, como Ujú. eso. Muy bien. ¿Y los demás que Nosotros, pusieron? o sea, como grupo 2 no alcanzamos a terminar todo así. Ya. ¿Y por qué piensa que era violencia simbólica, Catalina? ¿O los demás? Ay, profe, la Nayeli tiene o el payante, no sé quién es. Pregúntale ahí. Del grupo del Nayeli o Benjamín tiene la respuesta del grupo, ¿no? Nayeli o Benjamín. Habíamos puesto que consistía en un conjunto de violencia tanto psicológica como físicamente. Violencia psicológica también, violencia social. Muy bien. Otro grupo 3 o grupo 4. ¿Qué puso en la primera pregunta? ¿Sobre en qué consistía el acto de violencia que se denunciaba? Profe, no sé qué grupo era, o sea, el numerito, sé con quién estaba, pero... Creo Ya, que somos nosotros el grupo 3. ya, a ver, Paulo, a ver. ¿Sí? Primero el Paulo, No, después... pero la Vale responde, la Vale responde. Ah, ok. Valentina. Ya, bueno, que nosotros pusimos que consistía en un acto de violencia simbólica porque en vez de fijarse y valorar el trabajo que hacía como persona y como deportista, se fijaban en su belleza y en su aspecto que no es relevante para medir sus capacidades como arquera. Exacto, ¿verdad? Se fijaban solamente en lo físico y no valoraban el esfuerzo, el talento y las capacidades. Muy bien. ¿Algún otro grupo que quiera complementar esa respuesta? ¿Los grupos que no han participado? Para la pregunta 2, ¿a qué clase de violencia pertenece? ¿El grupo 5 o el 6 o el 7? ¿O cualquier otro grupo? ¿Qué pusieron en la pregunta 2? Violencia simbólica, de género y social. ¿Por qué podía ser violencia social, por ejemplo, Florencia? Porque la expusieron en un medio donde va hacia harta gente. Exacto, ¿verdad? Apareció ella, ¿cierto? De alguna manera estereotipándose su imagen, ¿verdad? Y no valorándola de la forma de vida de manera social, ¿verdad? Expuesta a mucha gente, ¿verdad? ¿Y por qué podría ser violencia de género, el Montserrat o cualquiera de otro del otro grupo? ¿Fernanda o quién podría dar su opinión? ¿Por qué violencia de género? Porque no la toman en serio, onda, como que el medio solamente la expuso por su belleza y no por lo talentosa que es ella. Exacto, exacto. Yo creo ¿Ya? que si fuera en caso de algún futbolista hombre, no destacarían sus rasgos físicos para medir sus capacidades como futbolista. En cambio, en el caso de ella sí. Exacto. Muy bien. ¿Mayra iba a hablar también? Es que en comparación a los hombres, en rasgos hablando de fútbol, no, según yo, como que no se ha visto algo así, que se busca destacar su belleza sobre lo que practican, que es su trabajo. Exacto, Por ejemplo, ¿verdad? para cuando hacen algún campeonato, en sí a los hombres se les hace una celebración enorme a nivel país, separan los trabajos, las clases, y cuando se trata de mujeres no fue así, se les dio básicamente un reconocimiento mínimo. Exacto, ¿verdad? O sea, imagínense la diferencia que hay cuando ganan la selección, la roja chilena, y les va bien a nivel mundial, pero el fútbol masculino es reconocido en todos los medios, salen en
programas de farándula, un montón de cosas. En cambio, el caso de la mujer, en este caso, imagínense, se centraron en la belleza física y no reconocieron para nada su talento y sus capacidades. Entonces, ese tipo de violencia es violencia social y violencia de género, por un lado, y simbólica. ¿Ya? Bien. Y acercándose a las últimas preguntas, dice, ¿qué busca lograr el emisor, en este caso las emisoras, al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? ¿Ya? ¿A qué se referían? ¿Qué grupo podría darme esa respuesta? ¿Qué busca lograr el emisor o las emisoras al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? ¿Por qué hablaban de violencia las chicas de este colectivo? ¿Qué grupo quisiera responder a eso? En dar un impacto más grande en la palabra. Exacto, generar Así como llamar más la impacto. atención. Exacto, muy bien, gracias Paulo. ¿Quién más? Para denunciar de forma instantánea la actitud negativa del artículo. Exacto, ¿verdad? Denunciar de manera evidente también, rápida, instantánea. Muy bien, gracias Nicolás, muy bien. ¿Alguien más? Es para hacer conciencia sobre la violencia de género que se le está haciendo a Christine Endler en el artículo. Exacto, ¿verdad? También mostrar, ¿verdad? Que la gente sea consciente de que a veces la violencia no siempre es violencia física. Hay otros tipos de violencia que a veces son menos evidentes, ¿ya? Muy bien. Y para ir cerrando, ¿de qué otra manera el medio, cierto, que publicó la portada podría haber destacado el liderazgo de Christian Endler? ¿Qué piensan ustedes? ¿El medio podría haber actuado de mejor manera? ¿Podría haber hecho algo distinto para no caer en estos falsos estereotipos, en estos prejuicios, en esta discriminación, en este tipo de violencia? ¿Qué piensan? Sí, que sí. ¿Qué se podría haber hecho? Podría haber destacado o elogiado como las capacidades que tiene o su calidad de como arquera o como capitana o relación con las compañeras que tiene la selección en el PSG. Exacto. También, no sé, las dificultades que ha tenido en su carrera, cualquier otra cosa así. Súper bien, Florencia. Muy bien. ¿Alguien más? Haber destacado sus logros en el extranjero como nacional. Exacto, ¿verdad? Haber logrado todo su proceso de formación, sus logros, su talento, sus habilidades, sus dificultades también, de lo difícil que tuvo que haber sido llegar hasta ahí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar alguna de las respuestas de su grupo? ¿Alguien más que quiera decir algo más antes de finalizar? Los felicito, considero que hicieron un muy buen trabajo. ¿Les sirvió para retroalimentar estos temas? Bueno, que en realidad no sé si lo habían visto con Cristian, porque yo esto ya lo vi con los otros terceros medios, ya, pero deberían haberlos visto. Pero ¿les sirvió para reflexionar sobre estos temas? ¿Sienten que se logró el objetivo de hoy día? Sí, profe, muy interesante. Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, antes de finalizar, voy a pasar la asistencia rápidamente y cerramos, ¿ya? ¿De duda algo que quieran consultar, algo que no esté claro antes de cerrar la clase? ¿Todo ok? Profe, ¿su correo es con J mayúscula o con minúscula? Todo minúscula, todo minúscula. Ah, ya. Chamorro, Perfecto. @liceocatólicoatacama.cl, todo con minúscula. Bien, chicos, gracias por su asistencia, gracias por la participación. Espero que les haya gustado la clase, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense. Saludos a todos, a todas. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Cuídense. profe, que esté bien. Igual, Chao, chao. profe. Chao, chao a todos. Chao, chao. Profe, ¿Sí? ¿Quién me dijo? ¿Quién la dijo yo? Fernanda Rojo está presente. Ah, ya, gracias, sí la vi. Muchas gracias. Sí, sí, ok, Ya, gracias. chao. Chao, chao, que esté muy bien.